Buenas noches a todos. ¿Me escucha claro? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien, chicos. Mm, ya. Empezaremos con las clases que quedaron pendientes, que eran de fármacos antiarrítmicos y farmacología de la insuficiencia cardíaca, que son temas relativamente cortos, ¿no? Para poder, pero importantes porque tienen que prestar bastante atención, porque aquí vamos a hablar nuevamente fisiología. Y ustedes saben que fisiología cardíaca no es tan fácil ni tan sencilla, ¿no? Y ustedes que son fisiólogos ya saben a lo que me refiero y espero que lo puedan entender. Bueno, si hablamos digamos, ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco, el término arritmia, A significa sin y ritmo significa ritmo, es alteraciones en el ritmo. No solamente, digamos, desde el punto de vista que aumentó la frecuencia cardíaca, sino que aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, es totalmente alterado lo que son los parámetros. Para eso tienen que entender y saber ustedes los, las fases del potencial de acción, y eso es fisiología, saber lo que es un electrocardiograma, que también forma parte de fisiología, eh, para poder comprender adecuadamente cómo funciona, digamos, en el corazón, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Como acá en este preámbulo que les pongo, ¿no? Tenemos una arritmia cardíaca cuando estamos juntos. Eso a lo que me quiero referir es que el corazón simplemente es una máquina, una bomba que se altera, aumenta por distintos, digamos, mecanismos de nuestro organismo. Una emoción fuerte, por ejemplo, te puede desencadenar una arritmia cardíaca, ¿no? Pero para eso tenemos que entender la fisiología, y eso es lo que, pero para eso tienen que entender o comprender ciertos términos. Por ejemplo, ¿qué es el potencial de reposo? Es la diferencia de potencial entre el medio intracelular y el extracelular. Todos sabemos que el medio intracelular es negativo y el extracelular es positivo. Pero el potencial de la membrana plasmática, ¿no? Tiene cargas negativas, que es en una célula miocárdica, o sea, en el miocardiocito.
es aproximadamente entre menos 80 a menos 90 milivoltios. Ese potencial de reposo. Y cuando se abren los canales de sodio y el sodio ingresa, que es positivo, se empieza a positivizar esa membrana. Por eso es que de menos 90 empieza a aumentar hacia menos 40, que es donde se inicia el potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Es cuando ya la célula se contrae y se inicia lo que es la actividad del miocardio, ¿no? Y eso estamos hablando del miocardiocito, porque las células marcapaso tienen otros voltajes, otra forma de potencial de acción. Y eso ya lo han estudiado ustedes en fisiología, ¿ya? Solamente acá estamos reemplazando, ¿no? Por eso dice, el interior es negativo respecto al exterior. Entonces, el potencial transmembrana es el potencial en el reposo en que la célula está tranquilita. ¿Qué es el potencial umbral? Es aquel potencial, digamos, en el que la célula, una vez que aumenta el valor, empieza lo que es el potencial de acción, donde aparece la acción, donde aparece la contracción, la contractibilidad del miocardio. Entonces, una célula, como le dije, cardíaca, el miocardio, la célula muscular cardíaca, su potencial de membrana es aproximadamente entre menos 80 a menos 90 milivoltios, como ya les mencioné. Si ustedes se dan cuenta, miren, este es un esquema de una célula, pero te voy a poner el puntero, donde la parte interior o interna es negativa y la parte extracelular es positiva. Y la membrana plasmática tiene un potencial, un voltaje entre menos 80 a menos 90. Y nos estamos refiriendo a las fibras de las aurículas, los ventrículos y el sistema de His-Purkinje. Pero las células marcapaso, que estamos hablando del nodo sinusal y nodo auriculoventricular, es a menos 60, o sea, son más positivas. ¿Por qué? Porque estas células del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular son autoexcitables. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de acción, que la actividad de estas células se dan por sí solas. No necesitan de un estímulo para poder iniciar, ¿ya? Entonces, por eso se llama sistema de automatismo cardíaco. Por eso su potencial de reposo es mayor, menos 60 milivoltios. Entonces, una vez que se abre, digamos, el canal de sodio, empiezan a ingresar, digamos, se positiviza y cambia. Y la célula tiende a contraerse y a formar lo que es una actividad en el corazón, ¿no? Entonces, eso tienen que saber ustedes. Se supone que ya han aprendido eso en fisiología, ¿no? Y acá también cuando hablamos del sistema nodal, siempre sabemos que el sistema nodal inicia en el nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha. Aquí se inicia el impulso cardíaco. Eso tienen que saberlo, eso siempre viene. Y no es que siempre vienen, eso es algo que tienen que saber porque de aquí les va a servir, ¿no? Lamentablemente estamos en un sistema donde ya han jalado farmacología como 5 veces y ya han llevado cardiología, ¿no? Lamentablemente es así. Al peruano se la pone fácil y va por eso, ¿no? Entonces, el nodo sinusal, el nodo, digamos, sinoauricular, que es lo mismo, o llamado nodo marcapaso primario o nodo de Kate-Flack o marcapaso cardíaco, es el que comanda todo. Y su frecuencia de descarga es la misma que la frecuencia cardíaca, de 60 a 100 por minuto. Y el inicio de esto me da lo que es la despolarización auricular. Y si ustedes se dan cuenta acá, en la derivación 2 que es la derivación fisiológica, me da la aparición de la onda P. Pues cuando hay onda P se le denomina ritmo sinusal. Si no hay onda P, no está funcionando el nodo sinusal. Y eso ya lo tienen que saber, porque eso ya se lo han enseñado en fisiología. Y ustedes son fisiólogos, ¿no? Aquí nace el impulso cardíaco, como ustedes pueden ver. Luego avanza a través de los haces internodales hacia el otro nodo, que me está dando más o menos el segmento PQ. Y esos términos, si ustedes también ya tienen que saber qué es un segmento, qué es un intervalo, también se lo han enseñado en fisiología. Entonces, una vez que atraviesan los haces internodales, digamos, la conducción va hacia el nodo auriculoventricular. Conducido a través aproximadamente a una velocidad de 0,3 metros por segundo. Son los haces de Torel, Bachmann y Weckenball, ¿no? Luego llega el impulso hacia el nodo auriculoventricular, que se da al inicio, como ven ahí, de la onda Q, ¿no? Se denomina también marcapaso secundario o marcapaso de Aschoff-Tawara.
Su frecuencia de descarga de este nodo es de 40 a 60. Pero si ustedes, por ejemplo, en un electrocardiograma ven una frecuencia cardíaca a 50 por minuto, pero ven la onda P, eso quiere decir que es una bradicardia sinusal. El nodo sinusal está latiendo, está descargándose lentamente. Pero si ustedes ven una frecuencia cardíaca de 50 por minuto y no hay onda P, ese nodo sinusal no está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, este es el marcapaso secundario o llamado también marcapaso de Achof-Tawara. Es el nodo aurículo ventricular. Aquí, en este nodo, se, digamos, se da el retraso o, digamos, la, se controla el impulso hacia los ventrículos. Por ejemplo, en un paciente que tiene una fibrilación auricular, donde la aurícula late como 400 por minuto, porque vibra esa fibrilación, que es una alteración, el ventrículo no puede latir entonces el nodo aurículo ventricular es el que controla. Aquí es donde actúan los fármacos como la digoxina, como actúa acá el verapamil o el diltiazem, que ya han hablado de esos en antianginosos, que son calcioantagonistas no dihidropidínicos, que retrasan la conducción a través de este nódulo, a través de este nodo, aguantando o mejorando el ritmo ventricular, ¿no? Ven aquí dice retraso a la transmisión del impulso cardíaco. Luego viene lo que son la onda R, que se da por la primera porción del haz de His. La primera porción que es el haz auriculoventricular porque ingresa en el tabique para luego, digamos, ingresa y luego se abre en sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, donde ya me da prácticamente la onda R y luego la onda S, ¿no? Me dicen la rama derecha y la rama izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es el haz de His. Luego, el impulso sigue avanzando hacia lo que es las fibras de Purkinje, hacia todo el ventrículo, los dos ventrículos. Eso me da el segmento ST. Y la onda T, pues no aparece aquí porque la onda T me indica la repolarización ventricular, es decir, a la hora que ya acabó el impulso. Por eso es que aquí no lo van a ver. ¿Ya? La fibra hacia. Entonces, esto estamos recordando nada más. Entonces, aquí vamos a recordar nuevamente las fases de potencial de acción que tienen que saber, porque esto es fisiología. Fisiología. El potencial de acción de un músculo ventricular, o sea, de un miocardiocito o un cardiomiocito, como quieran llamarlo, como los haga más felices decirlo, digamos, se divide en cuatro fases. Se inicia la fase cero, la fase uno, 2, 3 y 4. La fase cero, que es la fase de despolarización, una vez que se inicia, si ustedes se dan cuenta, miren aquí, en menos 90 milivoltios, es la fase de reposo, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que, permítame un ratito? Entonces, la fase de reposo, como pueden ver acá, está a menos 90 milivoltios. Una vez que se inicia el potencial de acción, o sea, empiezan a abrirse los canales de sodio, se abre, esto es lo que es la fase cero, hasta llegar a menos 60, que es el potencial umbral. Cuando hablamos que pasa el potencial umbral, quiere decir que ya va para adelante. Ya no hay digamos, marcha atrás. Se aparece el potencial. Esta es la apertura rápida de los canales de sodio hasta llegar, miren, hacia una positivización de más 20 aproximadamente, que ya se dio, ya es el potencial de acción. Inmediatamente, al abrirse los canales de sodio, que entra el sodio, se abren los canales de potasio en un inicio para tratar de compensar, de repolarizar, pues se llama repolarización inicial. Se cierra sodio y se abren los canales de potasio, saliendo el potasio para poder tratar de positivizar. Entonces, esta es la fase de repolarización inicial. E inmediatamente se abren los canales de calcio, estabilizando las cargas. Por eso es que se mantiene horizontal. Esta es la fase de meseta, la fase 2. Tiene que ver con la entrada de calcio, que es positivo también. Luego, una vez que ya avanzó la fase de meseta, se abren totalmente todos los canales de potasio saliendo y manteniendo el equilibrio nuevamente hasta repolarizar todo. Y al final llega nuevamente a menos 90 milivoltios
aperturándose los canales de sodio, potasio, ATPasa, sacando sodio, metiendo potasio y manteniendo la membrana de reposo, la membrana, perdón, en reposo. Nuevamente aparece acá la fase 4, que es la membrana en reposo nuevamente, para luego otro potencial de acción e iniciar. Eso es potencial de acción de las fibras musculares cardíacas o miocardiocitos. Y esto es importante saber. Esto es fisiología, fisiología. Entonces, eso es miocardio. Ahora miren el potencial de acción de las células marcapaso. Su potencial de reposo es de menos 60 milivoltios, de menos 60. Y si ustedes se dan cuenta acá, su potencial umbral es en menos 40. Pero la membrana no permanece horizontal, sino los canales de sodio están semiabiertos para iniciar sola la actividad. Entonces, la fase 4, que es la fase fase 4 o despolarización espontánea, ¿no? Está inclinada. No es como en la fibra ventricular del músculo que está horizontal totalmente, aquí está inclinada, porque se está despolarizando sola. Se trata de las fibras marcapaso, el nodo sinusal. Entonces, si ustedes mismos se dan cuenta, miren aquí, la fase 4, el sodio está entrando despacio, va entrando, va entrando, va entrando. Cuando llega a menos 40, que es el potencial umbral, inmediatamente se abre los canales de calcio ingresando calcio. Calcio es positivo. Y se hace la despolarización rápida hasta llegar al punto máximo, que es de 0 milivoltios, como ven ahí. Y luego, una vez que llega al máximo, inmediatamente se abren los canales de potasio ingresando el potasio, perdón, saliendo el potasio, con la finalidad de positivizar. Entonces viene la fase de repolarización. Para luego llegar a menos 60 milivoltios y nuevamente empezar a entrar el sodio. Si se dan cuenta, aquí no aparece la fase 2, no hay fase de MZ, no hay fase de MZ. Y la fase cero es entrada de calcio. A diferencia del nodo del músculo ventricular, la fase cero es entrada de sodio. En la fibra sinusal, la fase cero es entrada de calcio. Miren la diferencia, miren los voltajes de diferencia. Y esto de aquí es fisiología. Yo ni debería estar mencionando. Entonces, aquí hay unos gráficos, pues no, esta es la que hemos estado estudiando. Este de aquí son las fases del potencial de acción, los potenciales de acción del, digamos, miocardiocito, ¿no? Fase de reposo, fase cero de polarización rápida, fase uno de repolarización inicial, fase 2 de meseta, fase 3 de repolarización y fase 4 de reposo, ¿no? Pero a diferencia de lo que es acá, miren el nodo sinusal, la fase cero, que es entrada de calcio, no se olviden, no se olviden, la salida de potasio y la entrada de sodio, que es la fase 4. Nada del otro mundo, ¿no? Facilísimo. Y esto de acá, como les dije, por eso es la importancia total de aprender fisiología. Pues ahora sí vamos a hablar, en términos general, qué es una arritmia cardíaca. No solo implica una alteración de ritmo, como ya lo mencioné al inicio, sino también cambios en la zona de inicio del impulso, ¿no? Cambio del inicio del impulso, donde hay una actividad eléctrica totalmente anormal. Entonces las arritmias se van a clasificar según la frecuencia de los latidos, que podemos hablar bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca de esta arritmia es menor de 60 por minuto, y las taquiarritmias cuando son mayor de 100 por minuto, ¿ya? Entonces dentro de las bradiarritmias que están ahí, que no lo he mencionado, tenemos los bloqueos, bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, los bloqueos de rama, y la bradicardia sinusal, que es muchas veces fisiológica. Las taquiarritmias tenemos las supraventriculares, cuando digamos, las arritmias se dan en las aurículas, y tenemos las ventriculares, que son las arritmias malignas o mortales. ¿Ya? Es lo que saber, ¿no? Ahí está la taquicardia auricular, fibrilación auricular, flúter auricular. De las ventriculares, definitivamente son mortales. Cuando empieza el ventrículo a fallar de esta forma, es mortal. Esas son las que hay que desfibrilar, hacer RCP, etcétera.
Entonces hablaremos de los fármacos, ¿no? Como dije, los fármacos antiarrítmicos son, digamos, tienen la capacidad de cambiar el ritmo cardíaco. Son fármacos con un índice terapéutico estrecho. Cualquier cambio o alteración puede más bien desencadenar otra arritmia cardíaca. Hay que tener un control exhaustivo en esto y hay que saber, sobre todo, la farmacología de cada uno de ellos. Importante porque ustedes están en su centro de salud, donde viene un, este, donde viene un paciente que está tomando un antiarrítmico y le recetan otro fármaco que les puede llevar a complicar la situación. Una interacción farmacológica, etcétera. Entonces hay que tener precaución en cuenta eso. Entonces miren aquí, este es un esquema nomás de lo que, más o menos para que tengan una idea, ¿no? La fase cero que se da por la entrada de sodio, leucocaína, son las de clase uno que vamos a hablar después. La fase de meseta, fase 2 relativamente actúan los antiarrítmicos clase 4, fase 3, los antiarrítmicos clase 3. Aquí, por ejemplo, no vemos a los de clase 2. Este es como le vuelvo a decir, un esquema más o menos global, porque aquí vamos a hablar de más a detalle. Entonces, Vaughan y Williams clasificaron a los antiarrítmicos en cuatro clases. Clase uno, no se olviden, siempre bloqueo de canales de sodio. Clase 2 son los beta bloqueadores, que vuelve a aparecer por acá los beta bloqueadores. Clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio. Y clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio, donde se encuentran acá los no dihidropiridínicos, que es el verapamilo y el diltiazem. Clase uno, como ya les mencioné, se subdivide en tres clases, subclases. Clase 1A, quinidina procainamida. Clase 1B, lidocaína. Y clase 1C, propafenona flecainida. No hay otra cosa, son unos cuantos nombrecitos. Clase 2 son los beta bloqueadores cardioselectivos. Los cardioselectivos, bisoprolol, atenolol, esmolol, metoprolol. Los clase 3 que son, digamos, bloqueadores de potasio, donde tenemos la miodarona, el sotalol, pretilio. Aquí encabeza la miodarona. La clase 4 los bloqueadores o calcio antagonistas, como el verapamilo y el diltiazem. Y otros que no se pueden clasificar, que los consideran general como el sulfato de magnesio, ¿no? Y otros depresores de la conducción auriculoventricular como la adenosina o la digoxina. La digoxina vamos a hablar que es un fármaco bastante empleado, pero vamos a hablar como cardiotónico. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Les creo? Bueno, muy bien. Entonces, hablaremos de bueno, esto aquí hemos, los mecanismos de acción en general, todo reduce la actividad eléctrica. Esa es la función. Reducir la actividad eléctrica para controlar lo que es la arritmia, ¿no? Entonces, tenemos los clase uno bloquean canales de sodio, clase 3 bloquean canales de potasio, clase 2 y clase 4 reducen la conducción de los nodos sinoauricular y auriculoventricular. Entonces, recordar esto, que los de clase uno y clase 3 actúan directamente en los miocitos, o sea, en el potencial de acción del cardiomiocito o de la célula cardíaca muscular. Y los de clase 2 y clase 4 actúan preferentemente en las células marcapaso, alterando el ritmo de las células marcapaso o controlando. ¿De acuerdo? Eso tienen que saber. Uno y 3, es decir, los impares en los miocitos. Y los pares, 2 y 4, en las células marcapaso. Entonces, ahora vamos a entender acá el potencial de acción en los miocardiocitos. Y esto de aquí ya lo hemos estudiado hace un momento, ¿no? Pero vamos acá a relacionar entre las fases del electrocardiograma, ¿no? Miren aquí. La onda P, que me indica lo que es la parte auricular, donde el miocardio está en fase de reposo, pues el ventrículo está en fase de reposo. Luego viene la despolarización rápida, la repolarización inicial, la meseta, y como se dan cuenta, la onda T coincide con la fase 3, que es la repolarización ventricular. Entonces, la despolarización fase cero se correlaciona con el intervalo QRS. Toda la fase cero con el intervalo QRS, como ven aquí.
Y la repolarización, todo en total, se relaciona con el intervalo QT, desde aquí hasta acá, que es aproximadamente 200 milisegundos. Y esto es, como ya les dije, esto es fisiología, nada más, fisiología. Entonces, hablaremos primero de los fármacos de clase 1 o bloqueadores de canales de sodio. Entonces, para entender eso, más o menos que se dan cuenta, el canal de sodio es la fase cero. Entonces, cuando bloqueo canales de sodio, como ven ahí en el lado derecho, se vuelve más lenta la fase cero, ¿no? Miren la línea roja. Miren el complejo QRS cómo se ensancha. Porque recuerden que la fase cero es la que está relacionada con el complejo QRS, ¿no? La fase cero se vuelve más lenta. Esos son los que te dan los bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Ustedes mismos lo están viendo. Entonces, aquí tenemos los tres subtipos, ¿ya? Los canales, los 1A, 1B y 1C. Entonces, ¿qué es lo que hacen el potencial de acción de estos fármacos? 1A bloquea no solamente canales de sodio, sino también tienen cierta actividad bloqueando canales de potasio. Entonces, no solamente prolongan la fase cero, sino al bloquear canales de potasio, prolonga la fase. ¿Qué fase? 3. La fase 3. ¿No? Ahí están viendo la línea roja, ¿no? La línea roja, mira cómo va avanzando. Entonces, ¿qué pasa si prolonga la fase cero? Se ensancha el complejo QRS. ¿Y qué pasa si bloquea la fase 3? Se ensancha todo el potencial de acción, el intervalo QT. Mire, todo se ensancha. Se ensancha el potencial de acción, se vuelve, demora, ¿no? La fase cero para allá y para allá, ¿no? Entonces, se prolonga el intervalo QT y se prolonga lo que es el periodo refractario efectivo. Y eso también son términos fisiológicos. ¿Qué es el periodo refractario efectivo? Es el periodo en el que el corazón no puede, digamos, a pesar de que haya un estímulo, la célula miocárdica no se contrae. Y no solamente sucede en los músculos cardíacos, sino también en el músculo estriado. Una vez que hay una contracción, el músculo se relaja y durante ese tiempo, por más estímulo que haya, no se puede volver a contraer. Eso se denomina periodo refractario. Entonces, si el QT se prolonga, o sea, se vuelve más lento el potencial de acción, el periodo refractario también se prolonga. Eso es para ralentizar o enlentecer, digamos, la acción. Aquí tenemos los fármacos como la procainamida, que es la más usada, la quinidina ya no se usa, ¿ya? Lo de la fase 1B, el intervalo QRS o la fase cero se prolonga lentamente, lo que se acorta es la fase 3. Por lo tanto, el potencial de acción se reduce y el intervalo QT también se reduce. Este de aquí tenemos la lidocaína. La lidocaína, recuerden que es un anestésico local que funciona como antirrítmico 1B, exclusivamente para arritmias ventriculares. La lidocaína o los fármacos 1B no sirven para arritmias auriculares. Tengan en cuenta eso y lo importante que es. Y la fase 1C, perdón, no, los fármacos 1C solamente bloquean canales de sodio. No tienen nada que ver con el canal de potasio, por eso es que la fase 3 no se modifica. Solamente la fase cero sí se vuelve bastante lenta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que deducen aquí? Que el QRS sí se ensancha, pero el potencial de acción prácticamente se mantiene. Como ven ahí. Y el intervalo QT también se mantiene. Aquí es netamente intervalo QRS fase cero. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de antiarrítmicos de clase uno. Y es por eso lo importante de saber fisiología para poder, o electrofisiología o fisiología cardíaca, para entender, digamos, la acción de estos fármacos de clase uno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos con los de clase 1A. Aquí tenemos, como ya les dije, está la procainamida y la quinidina. Como ya les mencioné hace un momento, disminuyen la velocidad máxima de todas las frecuencias cardíacas y alargan el potencial de acción. ¿Por qué se alarga ese potencial de acción? Uno, porque vuelve más lenta la fase cero y vuelve más lenta la fase 3. Entonces, el potencial de acción se prolonga. El intervalo QT se prolonga. Tan un bloqueo leve, pues fuertemente arritmogénico, puede desencadenar otra arritmia. Entonces, ¿en qué situaciones se debe administrar? Tanto arritmias auriculares como ventriculares,
e incluyendo los síndromes de preexcitación. Eso aquí solamente no es cardiología, esto, el síndrome de preexcitación es, digamos, un cuadro, digamos, eh, una alteración arrítmica un poquito difícil de manejar, es el llamado síndrome de Ward-Parkinson-White. Ya los que han llevado cardiología, que no han debido llevarlo, pero lo han llevado, me supongo que saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, como ven aquí, la procainamida, que es el fármaco y que se usa actualmente, porque ya la quinidina ya no se utiliza, es, digamos, indicado especialmente en taquicardias ventriculares, ¿ya? Ventriculares. Ahí está, procainamida y quinidina. Entonces, vamos allá, ¿no? Ahí está, pues, taquicardias ventriculares y fibrilación auricular en pacientes de Ward-Parkinson-White. Estamos hablando de síndrome de preexcitación. También en arritmias inducidas por infarto agudo del miocardio, pero no en fase aguda, sino en fase crónica. ¿Ya? En fase aguda se utiliza la lidocaína, después vamos a hablar de ello. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en arritmias inducidas por infarto agudo del miocardio, pero no en fase aguda. Aquí no te sirve. Es el segundo fármaco de elección para flúter o fibrilación auricular. El de primera línea tenemos la propafenona o la miodarona, que vamos a hablar después. ¿Ya? Porque la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que se trata, digamos, hay dos clases de fármacos para la fibrilación auricular, los moderadores de ritmo y los moderadores de frecuencia. Cuando la fibrilación auricular es de reciente aparición, se le administra fármaco y no hay daño en la aurícula, se le administra fármacos controladores de ritmo, o sea, para retornar esa fibrilación auricular a un ritmo sinusal. ¿Me dejo entender? Pero ya cuando hay un daño grande en la aurícula, hay una alteración, una dilatación auricular marcada, esa fibrilación ya no va a revertir. Entonces ya no le damos fármacos moderadores de ritmo, sino le damos moderadores de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces ahí el fármaco es diferente. Entre los moderadores de ritmo tenemos acá la procainamida, después hablamos de la propafenona y tenemos la miodarona, de que es clase 3. ¿Ya? Pero si ya no hay, no se puede revertir, le damos moderadores de frecuencia. Ahí le administramos beta bloqueadores o calcio antagonistas para reducir la frecuencia cardíaca, o sea, quiere decir fármacos cronotrópicos negativos. Contraindicado en shock, insuficiencia cardíaca o en caso de bloqueo auriculoventricular, porque un bloqueo auriculoventricular puede, digamos, saben que estos fármacos, antiarrítmicos son depresores, y si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, lo vas a, pero, o sea, todas las bradiarritmias, ojo, en las bradiarritmias están contraindicados los antiarrítmicos, ¿no? Porque no van a deprimir más. ¿No? Bueno, tenemos hipotensión, vómitos. El síndrome de lupus-like es un síndrome bastante característico con el uso de la procainamida. Es una reacción adversa tipo B, ¿ya? Que es un síndrome similar al lupus, ¿ya? Pero que pues se retira el fármaco y revierte puede producir granulocitosis también, ¿ya? La quinidina, acá nomás lo vamos a mencionar, ya se retiró del mercado, producía el síncope y un cuadro de intoxicación por quinidina llamada sinconismo. Entonces, y lo más peligroso que era la torcedura de puntas o torsade de pointes. Prolongaba bastante el intervalo QT. Por eso es que se retiró del mercado, ya no se usa. Aquí lo importante es saber la procainamida. Tenemos clase 1B. Aquí, como ya le mencioné al inicio, ¿qué es lo que hace? Se acorta el periodo de repolarización. Se acorta la fase 3. El potencial de acción se vuelve más corta, reduciendo el periodo refractario efectivo. Como que dice, o sea, reduce el automatismo normal. Aquí tenemos la lidocaína, ¿no? Como ustedes están viendo ahí. Prolonga la fase cero y reduce la fase 3. O sea, el potencial de acción y el periodo refractario efectivo sí disminuye. Entonces, en ese momento aumenta lo que es la velocidad de repolarización. Útil, acá la lidocaína, muy útil en arritmias ventriculares asociadas a infarto agudo del miocardio en fase aguda y en arritmias de la intoxicación digitálica y arritmias ventriculares post cirugía cardíaca. Es la importancia de la lidocaína aquí, que es la que se utiliza actualmente, men, ¿no? Entonces, esto ya lo saben.
Ya saben, la lidocaína ya lo hemos estudiado, es un anestésico local de tipo amida, cuyo metabolismo es hepático, ¿no? Es el único de los anestésicos locales que se puede administrar viendo venosa, ¿ya? No me vayan a poner en el examen anestésico local que se utiliza como antirrítmico y me marquen, me escriban bupivacaína, porque ahí sí lo matan al paciente, ¿no? Entonces, en dosis antiarrítmicas son dosis más altas de lo normal, pero ustedes recuerdan que la lidocaína es neurotóxico, hay que tener precaución porque puede provocar lidocaína, convulsiones, ¿ya? No tiene actividad en fibras auriculares, o eso es mínima, ¿ya? Por eso es que sirve para arritmias ventriculares, ¿ya? Sobre todo asociadas a infarto agudo al miocardio en fase aguda, ¿ya? También en las que están inducidas por intoxicación digitálica, puede provocar parestesia por su afección al sistema nervioso, ¿no? Y en algunos casos reacciones anafilácticas. Tenemos la clase 1C. Esto de acá disminuye la velocidad máxima con un potencial de acción normal. ¿Se acuerdan? Reduce en la fase cero, pero la fase 3 se mantiene. Por lo tanto, el potencial de acción y el intervalo QT se mantenía igual. Por lo tanto, el periodo refractario efectivo también era casi invariable, ¿no? Acá, como pueden ver ahí, ¿qué se prolonga? ¿Qué se prolonga? La fase cero, ¿no? La fase cero es la que se prolonga. Entonces, por lo tanto, al no alterarse la fase 3, el potencial de acción y el periodo refractario efectivo se mantiene. Lo que sí se prolonga es el intervalo QRS que depende de la fase cero. Aquí tenemos la propafenona, ahí está de color rojito, ¿no? Indicaciones: arritmias asociadas al Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, fármacos muy efectivos para la cardioversión, o sea, moderadores de ritmo de la fibrilación auricular y el flúter auricular. Ahí es donde más se utiliza. Tenemos acá la propafenona, ¿ves? De elección para flúter o fibrilación auricular, sin que haya una cardiopatía estructural grave, lo que les acabo de mencionar. Porque cuando hay una cardiopatía estructural, o sea, una arritmia, una aurícula dilatada o una, digamos, una válvula totalmente deteriorada, esa aurícula ya no va a revertir. Entonces, en vano le estaría dando un fármaco que va a moderar el ritmo. Ya no, porque esa arritmia ya no revierte, ¿ya? Muy importante y tener precaución su uso junto con anticoagulantes orales, porque puede producir, digamos, potenciar la acción de la warfarina y producir hemorragias. Evitar en bloqueo auriculoventriculares o bradiarritmias, como ya les dije. Cuando hay un cuadro de depresión del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, no hay que administrar ningún antiarrítmico, ¿de acuerdo? Cuando hay un daño estructural, ya, grave, cuando hay una cardiopatía isquémica asociada a valvulopatía, lo cual se olvida. Cuando hay un problema valvular, la aurícula se sobrecarga y ya no revierte la arritmia, ¿no? Y en arritmias ventriculares no sirve. Al contrario de la lidocaína, ¿no? ¿Qué le dije a la lidocaína? Solamente para arritmias ventriculares, sobre todo asociados a infarto agudo del miocardio, en intoxicación digitálica y en postcirugía cardíaca, ¿no? El 1B, la lidocaína. El 1C dice no administrar en arritmias ventriculares porque no tiene razón de ser. Contraindicado en el embarazo también. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, que ya hemos hablado de los fármacos 1A, perdón, clase 1. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces pasamos a la clase 2. Estos Pero fármacos, todo claro, doctor. muy bien, estos fármacos ya los conocen, ya los beta bloqueadores, pero aquí hablaremos del punto de vista antiarrítmico. Si ustedes se dan cuenta de ese gráfico, el gráfico azulito que está ahí, ese es un potencial de acción del nodo sinusal, o digamos, de células marcapaso, ¿no? Que es diferente a lo que hemos visto en la clase 1, que hemos visto el potencial de acción de las células miocárdicas. Aquí estamos hablando aquí, ¿por qué? Porque aquí actúa en la frecuencia cardíaca. Los beta bloqueadores bloquean receptores beta, claro, bloquean también en el miocardio, pero cuando bloquea el beta 1 en el miocardio, reduce la fuerza contráctil. Pero cuando bloquean en el nodo, reducen la frecuencia cardíaca. Por eso es que estos fármacos son cronotrópicos negativos e inotrópicos negativos. Entonces, ¿cómo actúan? El antagonismo competitivo de los receptores beta, en ese caso en el corazón, beta 1. Blanco principal como antiarrítmico, ojo, como antiarrítmico, célula de marcapaso, ¿ya? Como antiarrítmico. Como antianginoso, también células miocárdias porque disminuyen la fuerza contráctil, ¿no? Miren ahí,
¿Se acuerdan? Potencial de acción de las células marcapaso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la pendiente de la fase 4, o sea, la baja, y prolonga la repolarización de la fase 3. Por eso termina prolongándose. Miren aquí, la célula en la negrita es normal. ¿Qué hace el beta bloqueador? Baja la pendiente de la fase 4, como ven aquí, y prolonga la que es la repolarización. Vuelve más lenta. Por eso dice, son particularmente útiles cuando la arritmia tiene un gran componente de descarga simpática. ¿Ya? Deprimen el automatismo del nodo sinusal y de otros focos ectópicos también si lo hubiera. Entonces van a disminuir la velocidad de conducción, haciendo que el corazón tienda un latido más lento o menos rápido, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí, quiero que vean esta imagen. Quiero que vean esta imagen. La acción de los beta bloqueadores en las células marcapaso. Miren la fase 4 y miren la fase 3. Supongamos, en forma hipotética, hay tres latidos acá, ¿no? Tres descargas sinusales. Entonces, si yo le doy un beta bloqueador, miren con la fase 4 y miren con la fase 3. Entonces, es un decir aquí, ¿no? Dan tres normales y si yo le doy un beta bloqueador, se vuelve más lento y mira, hay dos nomás. Puede que la frecuencia cardíaca lo vuelva a repetir, ¿no? Miren, baja la pendiente de la fase 4 y prolonga la fase 3. Facilito, chicos. Entonces, vuelvo a repetir para que lo vean. Disminución de pendiente de fase 4 y prolonga la repolarización en la fase 3. Y ambos, que lo que provoca disminución de la frecuencia cardíaca. Fácil, fácil. Cuando yo les pregunto en el examen no me responde. Facilito. Miren que va a quedar el video aquí para que se les quede. Muy bien, entonces eso es lo que estamos hablando de los beta bloqueadores. Los clase 2. Igualito, mire cómo les explico y cuando les pregunto en el examen, dígame un antiarrítmico de clase 3 y me dicen cualquier cosa. Me marcan naproxeno, clofenamina. ¿M? Entonces, son los beta bloqueadores cardioselectivos, por si acaso, los que se consideran como antiarrítmicos. Ya les mencioné por ahí atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol. ¿Ya? Es útil en el control de la taquicardia paroxística supraventricular y extrasístoles supra y ventriculares. Retrasan la conducción en el nodo aurículo ventricular también. Ahí detienen para evitar que el ventrículo empiece a latir con mucha frecuencia. Control de frecuencia, ¿se dan cuenta? Mientras la propafenona, la procainamida se utilizan como controladores de ritmo de la fibrilación auricular, el beta bloqueador es un controlador de frecuencia. De elección todavía te dan acá, ¿no? O sea, tenolol o el bisoprolol. Prevención de arritmias ventriculares postinfarto también. Prevención. A diferencia de la lidocaína, que es para tratar una arritmia ventricular postinfarto. Este aquí es para evitar o disminuir. Recuerden que también funciona como antianginoso. En un paciente con cuadro de isquemia son los fármacos de elección, ¿no? Contraindicado aparece nuevamente acá en bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, shock o síndrome de Brugada, que es un síndrome congénito en la que el paciente se puede morir con muerte súbita por una parada cardíaca. Tener en cuenta y ajustar la dosis en enfermedad renal crónica fase 4 y fase 5 o terminal, ¿no? Acciones adversas, hipotensión, ya que es una fase 1, va a bajar la presión, bradicardia, disminución del líbido, bloqueo auriculoventricular. En el embarazo se use solamente si riesgo-beneficio es conveniente. Recordad eso, ¿ya? Hay que tener precaución. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, como ya hemos hablado en clases anteriores del propanolol, hemos hablado del atenolol, bisoprolol, acá vamos a hablar del esmolol. Acá lo importante del esmolol es que es un betabloqueador selectivo, o sea, cardioselectivo beta 1 de acción ultracorta de uso parenteral. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que su uso es en caso de emergencia o de urgencia. Control urgente de respuesta ventricular en un flujo. Supongamos que un paciente que estén operándolo y se descarga, está con fibrilación auricular y se descarga la frecuencia ventricular. Porque recuerden que en una fibrilación auricular se clasifica en tres grandes grupos. Le llamamos el fibrilador auricular con respuesta ventricular controlada cuando la frecuencia va entre 60 a 100. Fibrilación auricular con respuesta ventricular intermedia cuando va de 100 a 120.
Y tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta cuando el ventrículo va o la frecuencia cardíaca va de 120 a más. Imagínense que esté un paciente en sala de operaciones, están operándolo y desprende la frecuencia cardíaca a 150, 160. El esmolol ideal para eso, ¿no? Supresión de extracítoles supraventriculares en taquicardia paroxística supraventricular, por eso incluye antiarrítmico intraoperatorio y en contextos superagudos. Previene arritmias ventriculares como lo beta bloqueador ya les mencioné hace un momento, ¿no? En caso de infarto agudo, previene las arritmias ventriculares, contraindicado pues igual, bloqueos auriculoventriculares, bradiarritmias más que todo, ¿no? Enfermedad del nodo sinusal, en diabetes también hay que tener precaución. Reacciones adversas, hipotensión, bradicardia, bloqueo, ¿no? Muy bien, hasta ahí preguntas, ¿todo ok? Excelente. Clase 3. Tenemos los bloqueadores de canales de potasio. Me dan un segundito.
Muy bien. Continuando, hablaremos ahora de clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio. Aquí van en la fase 3, ¿no? Coincide, ¿no? Clase 3, fase 3. Pero es la fase 3, que es la fase de ingreso de perdón, de la salida de del potasio, ¿no? Que es la fase de repolarización, como ven aquí, ¿no? La fase 3, que es la salida de potasio, que es la fase de repolarización. Acá tenemos la miodarona como fármaco bandera de esta clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan ustedes? Alargan el potencial de acción, ¿no? Eh, al bloquear los canales de potasio, porque recuerden que la fase 3 se prolonga, ¿no? Se prolonga. Entonces, al prolongarse la fase 3, según el potencial de acción, se prolonga la fase 3. Por lo tanto, el potencial de acción se prolonga, el intervalo de QT se prolonga y el periodo refractario efectivo se prolonga. Disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinoauricular, también tiene actividad, como ustedes ven aquí, clase 2. Prolonga el tiempo de conducción nodal auriculoventricular y prolonga el periodo refractario efectivo que ya lo mencioné. Miren aquí, como ya les mencioné, amiodarona, sotalol. Entonces, como pueden ver, miren ¿no? Ojo que la amiodarona también tiene acción más o menos también clase 1. Por eso es que prolonga un poco, inclina un poco la fase C. Entonces, ¿qué hay ahí? Como ustedes pueden ver, se prolonga el intervalo QT. Tenemos acá el fármaco bandera y más utilizado la amiodarona. Que hace la amiodarona? Bloquea los canales de potasio, prolonga el QT y tiene menor incidencia de torsade de point test como el fármaco como la procainamida que también prolonga el QT. O peor, la quinidina, que prolongaba mucho más el QT. Porque recuerden, si ustedes se dan cuenta, según el gráfico que ven aquí, se parece al de la clase 1, 1A, perdón, clase 1A. Tiene un similar por su acción tanto uno como en fase cero, perdón, y fase 3. Similar, ¿no? Pero este de aquí tiene digamos, una acción más directa en la fase 3. Y su incidencia de torcedura de puntas es menor. La amiodarona, aparte de su acción de clase 3, también tiene efectos clase 1, clase 2 y clase 4. Prácticamente es el antiarrítmico completo. Su acción se centra como clase 3 en canales de potasio, pero también tiene acción en canales de sodio, en el nodo sinusal y en los canales de calcio, ¿no? Por eso es que prolonga el QRS por acción. Recuerda que la fase cero prolonga el QRS por clase 1 y reduce en frecuencia cardíaca y conducción auriculoventricular por la acción clase 2 y clase 4, que es la que les he venido explicando, ¿no? Por eso es para todo tipo de arritmias por entradas y síndrome de preexcitación, fármaco de elección en arritmias de la miocardiopatía hipertrófica, prevención de episodios o de recurrencia en fibrilación auricular y útil en arritmias que comprometen la vida porque están dentro de los esquemas del RCP avanzado. ¿Ya? Dentro de los esquemas del RCP avanzado, según los últimos consensos, se encuentra también la amiodarona. Es demasiado, eso sí, es muy liposoluble. Por lo tanto, su uso prolongado tiende a provocar acumulación en algunos órganos. Piel, hígado, pulmones, córneas, retina. ¿Ya? Tiene un tiempo de vida media muy prolongado, hasta de 58 días, ¿de acuerdo? Entonces, de metabolismo hepático y excreción biliar. Por eso que este fármaco hay que tener precaución cuando se consume di- este, por tiempos muy prolongados, ¿no? Entonces, efectos adversos e interacciones. Las reacciones adversas a corto plazo puede ser torcedura de puntas, hipotensión, bloqueo auriculoventricular. Y las reacciones adversas a largo plazo por el consumo continuado o prolongado, fibrosis pulmonar. Es una de las, digamos, de las más peligrosas a la larga, ¿no? Cuando se utiliza mucho, por mucho tiempo. También puede provocar hepatitis, hipo o hipertiroidismo. Ojo, este es importante, ¿por qué? Porque la amiodarona dentro de su molécula, dentro de su estructura química, contiene yodo. Entonces, el uso prolongado puede provocar alteraciones a nivel de la glándula tiroides, depósitos en córnea, fotosensibilidad, etcétera. Interacciones medicamentosas tenemos con la digoxina, hay que tener precaución porque puede provocar parada sinusal, procanamida, beta bloqueadores, bloqueadores de calcio. Por lo mismo también beta bloqueadores y bloqueadores de calcio como el diltiazem o el verapamilo puede provocar también parada sinusal. Disminuye factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces hay que tener precaución con el uso con warfarina. En el embarazo es categoría D, por lo tanto solamente si es que el riesgo-beneficio es mayor.
Si el riesgo es mayor que beneficio se puede utilizar, si no, no se utiliza. ¿De acuerdo? Tenemos el sotalol. El sotalol es un beta bloqueador que tiene actividad en la fase 3 y prolonga el QT. Ya no solamente actividad, digamos, a nivel del nodo, sino también el miocardiocito. Pues se utiliza como para prevenir la aparición de flúter o fibrilación ventricular, a nivel ventricular. Previene las recidivas también a nivel ventricular de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Elección en cardiopatía isquémica, que no haya disfunción del ventrículo interior. Si es que es un beta bloqueador, va a disminuir la demanda de oxígeno, pues. Por eso es que es útil en cuadros isquémicos, o sea, es como para deducirlo, ¿no? Evitar entorcedura de puntas en asma bronquial, porque es un no selectivo por si acaso, es no selectivo. Bloqueo auriculoventricular como todo beta bloqueador, ¿no? Para situaciones de bradiarritmias y insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, descompensada. No usas en el embarazo. Reacciones adversas como todo beta bloqueador, hipotensión, puede provocar broncoespasmo, ya que también es beta 2, es no selectivo, y puede provocar, como prolonga el QT, puede provocar torcedura de puntas también, o torsade de puentes. Y por último tenemos los fármacos calcioantagonistas, que son los de fase clase 4. Aquí tenemos los no dihidropiridínicos, que son los que se usan como antiarrítmicos. Los dihidropiridínicos no, porque no controlan la frecuencia cardíaca. Eso sí, esto retrasa la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular. Por lo tanto, provocan bradicardia, ¿no? Estos de aquí, netamente, que no actúan en la clase 4, perdón, en la fase de meseta, porque su acción es principalmente a nivel del miocardiocito. Perdón, a nivel del células marcapaso, que ahí es donde van a actuar este tipo de fármacos, son de clase 4. Entonces, ¿cómo actúan? Bloqueo de los canales de calcio. ¿Y qué fase el canal de calcio? ¿Se acuerdan? ¿Dónde la clase 4? En el potencial de acción nodal o célula marcapaso es la fase cero. Ya, acuérdense. En el miocardiocito, potencial de acción, la fase cero es entrada de sodio. En la célula marcapaso, la fase cero es entrada de calcio. Ahí actúa. Por lo tanto, disminuye la amplitud. Disminuye la amplitud. Y aparte también es vasodilatador. Recuerden que esto acá, entonces al ser vasodilatador, disminuye lo que es la resistencia vascular periférica. Disminuye, digamos, la resistencia a la salida de la sangre. Disminución de la conductividad en el nodo sinusal y auriculoventricular. Ahí es donde actúa principalmente. Es cronotrópico negativo y cierta actividad inotrópica negativa. Pues su principal acción es cronotropismo negativo y vasodilatación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿qué hace el calcio antagonista? ¿En qué fase actúa? En la fase cero. Bloquea los canales de calcio, o sea, impide que el calcio entre con dificultad hacia el interior de la célula, marcapaso. Por lo tanto, la fase cero se va a disminuir. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye? Demora en activar al miocardio, a la célula muscular. Y por lo tanto, disminuye la contracción. La frecuencia del nodo se mantiene. Lo que se mantiene lo que disminuye es la frecuencia de contracción. Por eso bloquea a nivel del nodo auriculoventricular. Bloquea lo que es la conducción a nivel, ya que disminuye la amplitud de la fase cero. Disminución de la amplitud fase cero, retraso en la despolarización del miocito, por eso se retrasa en la conducción auriculoventricular y que lo que provoca disminución de la frecuencia cardíaca. Son cronotrópicos negativos. ¿Se dan cuenta? Qué fácil, qué facilito. Entonces aquí tenemos comparación que ya hemos hablado también de ellos en antihipertensivos. Vamos acá. Mencionar sus principales funciones como antiarrítmicos. Supresión y prevención de las taquicardias supraventriculares. Control de frecuencia ventricular en flúter y fibrilación auricular. Recuerden que les hablado de los controladores de ritmos y los controladores de frecuencia estaban, como les mencioné, los beta bloqueadores de primera elección en FA y tenemos los calcio antagonistas, en este caso el verapamilo. Contraindicado en cualquier situación donde haya una bradiarritmia, cuando hay Wolff-Parkinson-White, enfermedad del nodo sinusal, bloqueo de segundo y tercer grado si es que no tiene marcapaso. Si tuviera marcapaso no hay problema. Tiene un metabolismo hepático con tiempo de vida media de 4 a 7 horas. Evitar junto con beta bloqueadores, eso ya lo saben, ya lo mencionaron también ustedes cuando expusieron acerca de los fármacos antianginosos, ¿no? Evitar los calcio antagonistas no dihidropirínicos, evitarlo con beta bloqueadores, ¿no? Sus reacciones adversas pueden provocar hipotensión,
incremento en la insuficiencia cardíaca, si es que la tuviera, bradicardia, que puede llevar incluso al bloqueo auriculoventricular, inclusive hasta parada sinusal. Y así es que se administra junto con betabloqueadores. El diltiazem, que también tiene un efecto cronotrópico y en parte e inotrópica negativa también, se utiliza mayormente en angina de Prinzmetal, que es una angina vasoespástica, ya que es vasodilatador también, aparte de disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, es vasodilatador, ya, así que útil en angina de Prinzmetal y trastorno y taquicardia supraventricular. Tiempo de vida media de 18 horas con un metabolismo hepático en el citocromo P450 en la principal isoenzima, que es CYP3 a 4, y tiene ciertas interacciones sobre todo con la rifampicina. Hay que tener precaución, evitar el uso con beta bloqueadores, digoxina o amiodarona, porque puede incrementar la disminución de la frecuencia cardíaca, pudiendo provocar una parada sinusal. Reacciones adversas, hipotensión y bloqueo auriculoventricular. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Es un resumen aquí del cuadro, como ustedes pueden ver, para que, digamos, vayan haciéndose más fácil todavía. Preguntas, no hay preguntas, muy bien, entonces hasta aquí quedamos con esta clase y pasamos a la otra eh, que es sobre fármacos de la contractilidad cardíaca, que también vamos a mencionar parte de la fisiología, por si acaso, que ya les he dicho, ustedes son fisiólogos.
Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que queda, continuaremos con la clase de fármacos de lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí vamos a hablar también parte de lo que es fisiología, como recordando la parte de la contracción, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar de tres puntos cardiotónicos, que son los glucósidos cardíacos como la dioxina, las aminas simpático-miméticas como la dobutamina, dopamina, que ya lo hemos hablado anteriormente, y lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa de esterasa 3 y que esos son nuevos para acá hablar. Entonces, para hacer, digamos, recordar dentro de la fisiología cardíaca cuáles son las propiedades del corazón, y eso ya lo saben: cronotropismo, dromotropismo, vasmotropismo y notropismo. Estas de aquí, como les vuelvo a repetir, ya lo saben. Y el lusotropismo. Cronotropismo me indica el automatismo, ¿no? El dromotropismo me indica lo que es la conductibilidad. Vasmotropismo me indica lo que es la excitabilidad. Inotropismo, la fuerza contráctil o contractibilidad. Y el usotropismo, la relajación miocárdica. Y eso tienen que saberlo. Eso ya se lo sabe. Entonces, el gasto cardíaco, ya también les he explicado esto, depende de qué, de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? El gasto cardíaco no es nada más y nada menos que la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido, por eso el nombre, volumen sistólico, volumen latido. Y esto multiplicado a la frecuencia cardíaca me da lo que bote en un minuto, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca está determinada por el sistema simpático, receptores beta 1. Recuerden, el sistema simpático, perdón, el sistema parasimpático, que esto es muscarínico, se había leído mal, parasimpático dice muscarínico, los M2, y el sistema simpático, esto es de beta 1. Ya, aquí estamos bien. Pero recuerden que el sistema parasimpático me regula la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático no solamente la frecuencia cardíaca, sino también la fuerza de contracción. ¿Por qué? Recuerden lo que cuando hablamos al inicio de en la farmacología del sistema nervioso autónomo, los receptores muscarínicos se encuentran principalmente en el nodo, en el sistema de conducción. En cambio, los receptores beta 1 se encuentran tanto en el sistema de conducción como en el miocardio. Por lo tanto, si yo activo los receptores beta 1, voy a aumentar la frecuencia cardíaca y voy a aumentar la fuerza contráctil. El sistema simpático es cronotrópico positivo e inotrópico positivo. En cambio, el sistema parasimpático, su principal acción es los receptores M2 se encuentran en el sistema de conducción, en los nodos sinusal y auriculoventricular. Por eso es que su acción va a ser solo cronotropismo negativo. Cronotropismo negativo. Eso no se olviden, eso tienen que tenerlo acá, porque cuando yo les pregunto después no me responden. Entonces, este volumen sistólico va a depender tanto de la fuerza de contráctil, o sea, de la capacidad de la bomba cardíaca, del músculo cardíaco, ¿ya? Y del volumen al final de la diástole, como decir, la cantidad de sangre que le llenó al corazón, o sea, la precarga, y la resistencia que haya afuera, la resistencia vascular periférica, que va a impedir la cantidad de sangre que salga del corazón. Eso se llama la poscarga. ¿No es así? Vuelvo a repetir. Esta cantidad de sangre que el corazón expulsa, o sea, este gasto cardíaco, va a depender de la fuerza contráctil, la fuerza que tiene el miocardio, de la cantidad de sangre que le lleva. Recuerden que el volumen sistólico es igual a fuerza contráctil por retorno venoso. ¿De acuerdo o no? Ahí está. Fuerza contráctil por el retorno venoso, que es la precarga. Pero igual, todo depende de la resistencia vascular periférica, la resistencia que haya a la salida de la sangre, que se llama postcarga. Entonces, todo esto de aquí determina el gasto cardíaco. Todo esto de aquí. Ahora, esta fuerza de contracción también está dependiendo de lo que es la cantidad o la fuerza o la capacidad de estiramiento de las fibras. En un corazón sano, ojo, en un corazón sano, mientras más se estira la fibra, más fuerte se contrae. Es que llamamos la ley de Frank Starling. Mientras más se llena, más fuerte se contrae. En un corazón sano.
en un corazón deteriorado, en una miocardiopatía dilatada, no sirve. ¿Ya? Entonces, seguimos con fisiología. El miocardio responde a la estimulación por despolarización de la membrana, que seguida por el acortamiento de las proteínas contráctiles. Recuerden que el corazón es un músculo y depende de las proteínas, actina y miocina. Entonces, una vez que termina la contracción, luego se relaja, se repolariza. Entonces, recordar eso también. Esto de aquí también es fisiología, histología. Los miocardiocitos están interconectados en grupos. Eso se denomina sin sitio, ¿no? Sin sitio. Y quiere decir, miren aquí, miren una célula miocárdica. Se une a uno y aquí se une a dos. Es como forma una red, ¿no? Se contrae uno, se contrae todo como si fuera uno solo, ¿ya? Como una unidad. Entonces se estimula una célula y se contrae todo el corazón. Entonces, la contracción es el resultado de la interacción del calcio. Recuerda que donde hay calcio hay actividad. El calcio activa, el calcio mueve. Entonces, durante la sístole, una vez que el calcio ingresa, se activa con el sistema actina, troponina, tropomicina, provocando la contracción. El calcio de dónde aparece, del extracelular y del retículo sarcoplásmico. Ahí en el retículo sarcoplásmico hay calcio. Afuera de la célula hay calcio. Entonces, tanto el calcio del retículo sarcoplásmico como el calcio que entra es lo que va a promover. Entonces, ¿cuál es el factor de acuerdo a la cantidad de calcio que haya disponible? ¿No? El calcio que ven ahí ingresa para que pueda activar. Uno, calcio que ingresa del extracelular y que se libera del retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué sucede? Hay despolarización de la célula marcapaso, que ya les he dicho, ahí se inicia el impulso. Esta despolarización de la célula marcapaso que hace, transmite toda la conducción, impulso, todo el sistema de conducción que ya lo hemos estudiado en la clase anterior, provocando una despolarización de los cardiomiocitos. Y al haber la despolarización, ¿qué es lo que hace? Ingresa el sodio en grandes cantidades, ¿no? Entonces, y luego ingresa lo que es ingresa el calcio y se libera del retículo sarcoplásmico, interactuando con el sistema actina, troponina, tropomiosina y provocando la contracción. Una vez que acaba la contracción, el calcio se recaptura en el retículo sarcoplásmico, otra parte se expulsa de la célula, provocando lo que es la relajación. Y ahí, resumido todo lo que es la actividad cardíaca. Mira aquí como para que tengan un poco más de lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, se inicia el potencial de acción. Como ven aquí, se despolariza la membrana. Ahí. Entonces, inmediatamente se abre el canal de calcio. El calcio ingresa. Del retículo sarcoplásmico el calcio sale. Y toda esta cantidad de calcio se va a las fibras, a las proteínas contráctiles. Y se produce la contracción. Entonces ahora hablaremos de los receptores beta adrenérgicos. ¿Cómo actúan los receptores beta adrenérgicos en la actividad cardíaca? Si ustedes se acuerdan, los receptores beta adrenérgicos son los receptores, los beta uno que se encuentran en el corazón, son receptores metabotrópicos, ¿no? ¿Qué tipo? GS, excitatorios. Entonces, su actividad de estos receptores beta uno activa en la adenosiclasa produciendo AMP cíclico. Cuando el agonista beta uno activa los receptores de la membrana que ven ahí en la imagen, inmediatamente están ligados a la proteína GS. ¿Esto que hacen? Activa la isomerasa para convertir el ATP en AMP cíclico. ¿Y este AMP cíclico qué hace? Miren ahí, activa las múltiples proteínquinasas, sobre todo la proteínquinasa A. ¿Qué hace esta proteínquinasa A? Aumenta la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y al mismo tiempo abre los canales para que el calcio entre del extracelular. Y esa cantidad de calcio, ¿qué es lo que hace? Provoca la contracción. Y una vez que acaba la contracción, este AMP cíclico, por acción de la enzima fosfodiesterasa 3, se convierte en AMP normal, deteniéndose la contracción. Miren, cómo funciona, para que tengan una idea de cómo un agonista beta uno provoca contracción. ¿No? Facilito. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto tenemos para que tengan una idea, porque el curso no es cardiología, causa de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que son distintas. Entonces, los dos tipos de insuficiencia cardíaca, cada más para que tengan una idea. Tenemos sistólica, aquí es donde nosotros vamos
a administrar los fármacos cardiotónicos o estimulantes o inotrópicos positivos cuando hay una falla sistólica. ¿Por qué? Porque en la falla sistólica lo que está deteriorado es la sístole, la diástole se mantiene. Entonces, en una falla diastólica, ahí sí, está la sístole está conservada. Entonces, aquí no le vas a dar un inotrópico. ¿Para qué? No. Entonces, la sistólica es la que está asociada en un 70% de pacientes. Lo que falla es la contracción. Mayormente se da por cardiopatía isquémica. ¿No ves que cuando hay un infarto, parte del corazón se muere, ya no se contrae? Entonces hay falla de la motilidad, falla de la sístole. El corazón sí se llena adecuadamente, pero no expulsa. La hipertensión arterial, la diabetes son secundarias. Acá la principal causa es la cardiopatía isquémica. Historia previa de infarto, como es. En cambio, la diastólica, que es un número menor, se da esta acá, la principal causa de la insuficiencia diastólica es la hipertensión arterial. ¿Qué sucede en en la diastólica? El corazón sí se contrae. Lo que el problema es que no se llena, no se llena, no se llena. Por eso es que, por ejemplo, una de las causas de de la sistólica es la miocardiopatía, la sistólica dilatada, el corazón está dilatado, no se contrae. En cambio, las fallas diastólica es la miocardiopatía hipertrófica, el corazón es grueso, sí se contrae, pero no se expande. La principal causa es la hipertensión. Recuerden, como les dije en clase, ¿qué pasa si es que una persona está yéndose al gimnasio y levantando peso? El músculo se hipertrofia, ¿no? ¿Qué pasa con el corazón cuando está luchando contra la resistencia vascular aumentada? Más fuerza, el músculo se hipertrofia, se vuelve rígido. Esto es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, en la cardiopatía, en la falla sistólica, el corazón está dilatado. Se llena adecuadamente, pero no se puede contraer. En cambio, en la diastólica, se contrae, pero no se llena adecuadamente. No se llena adecuadamente en la diastólica. Entonces, aquí, en la falla sistólica, está la fracción de eyección ventricular reducida, que es la fracción, no confundir volumen sistólico o volumen de eyección a fracción de eyección. La fracción, el nombre lo dice fracción. Cuando nosotros hablamos de fracción es una parte de un todo. Entonces la fracción de eyección es la cantidad de sangre que bota en relación con lo que se ha llenado. Si se ha llenado, entre comillas, se ha llenado 5 y bota 2, la fracción de eyección es 2 sobre 5. ¿Me dejo entender? Entonces, en el corazón, en la sistólica, la fracción de eyección está disminuida. ¿Por qué? Porque el corazón sí se llenó, pero bota poco. Una fracción de eyección menor de 40%, otros autores dicen menor de 50, ya estamos hablando de una falla sistólica. En cambio, en la diastólica, la fracción de eyección está normal. ¿Por qué? Porque el problema no es que bota poco, sino que el corazón no se llena. Puede botar todo lo que tiene, pero el corazón no se llenó bien, igual a insuficiencia. Entonces, en la diastólica, la fracción de eyección está normal. Entonces, lo que te va a llevar a todas las alteraciones, ¿no? De sintomatología y cuadro clínico igualito con la falla diastólica. Pero recordar que el tratamiento con fármacos cardiotónicos o inotrópicos positivos es para la falla sistólica. Para la falla diastólica no sirve porque la contracción, la sístole está conservada. ¿Ya? Entonces, fisiopatológicamente, ya vamos acá a hablar en la parte de fisiopatología, solamente para entenderlo todo, porque esto de aquí ya no, yo no debía ni tocarlo. ¿Ya? Entonces, la, la regulación de la función ventricular depende de cuatro factores: del volumen de carga, o sea, de la cantidad de carga que le llega, y del tiempo en la que el gasto cardíaco, en la que en un minuto cuántas veces se va. Entonces, este volumen de carga va a depender de la precarga, o sea, de la cantidad de sangre que le llega, de la resistencia a la salida, o sea, la poscarga, y de la fuerza contráctil, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, pues multiplicado por todo esto, me daba lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, la precarga, que es toda la sangre que le llega al corazón, la presión telediastólica, o sea, al final de la diástole, la volemia, la cantidad de volumen de sangre que le llega al retorno venoso, la contribución auricular, una fibrilación auricular, por ejemplo, la aurícula no contribuye. La poscarga es la fuerza contra la que se controla el ventrículo, las resistencias periféricas. Y la contractilidad, que está relacionada con la frecuencia del tono vegetativo y la actividad simpática, que me indica la fuerza con el corazón, se, digamos,
se contrae, ¿no? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces eso también depende no solamente del tono vegetativo, simpático o parasimpático, sino también de la concentración de calcio. Si hay una hipocalcemia, no va a haber contracción. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? La precarga está aumentada. ¿Por qué? Porque el corazón no bota. Y al no botar, se va acumulando el líquido de forma retrógrada. La poscarga también está aumentada por actividad simpática. Se libera, se activa el simpático con la finalidad de estimular el corazón cuando ese corazón no responde. Pero ¿qué provoca cuando se estimula el corazón también? Los receptores alfa se activan, aumentando la resistencia vascular periférica, incrementando peor todavía la insuficiencia. La contractilidad, de hecho, que está disminuida, por algo se llama insuficiencia cardíaca, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Y por eso yo, el tono simpático aumenta, que aumenta más todavía la resistencia periférica, resistencia vascular periférica. Y eso es lo que sucede. Esto es fisiopatología. Y esto me imagino que les han de haber enseñado. Ahorita los síntomas, ¿no? Pues vamos a tener solamente para que te hagan una idea. Síntomas anterógrados, retrógrados, o sea, anterógrados después de salida y los retrógrados lo que llega al corazón, ¿no? Muy bien, entonces aquí un resumen de lo que es farmacología cardiovascular, los estimulantes o cardiotónicos, que son lo que vamos a hablar ahorita, glucósidos cardíacos, beta-agonistas, inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y los depresores que ya hemos hablado en clases anteriores, antiarrítmicos, antianginosos y antihipertensivos, ¿no? Y en eso se resume la farmacología cardíaca. Entonces vamos a hablar de los glucósidos cardíacos. Aquí los glucósidos cardíacos son sustancias extraídas de una planta llamada digital, cuyo nombre científico es la digitalis lanata. ¿Ya? Aquí, bueno, en el hospital donde yo laboro, está la digoxina y el anatoácido C. Son los principales digitálicos que ¿no? Se utilizan en insuficiencia cardíaca sistólica, como ya les mencioné. ¿Ya? Sistólica. Ojo que la digoxina no solamente se actúa como inotrópico, sino también como cronotrópico negativo, ya que retrasa la conducción a nivel no auriculoventricular. Entonces, como ya les mencioné, ahí está la planta, la digital y la nata, y el fármaco se puede utilizar vía oral o vía endovenosa cuando hay una emergencia o urgencia. Nunca utilizar intramuscular ni subcutánea. Una unión farmacocinéticamente hablando, como ven acá, se une poco a proteínas plasmáticas, atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria. En efecto, incluso puede concentrarse en alto, ¿no? Hasta 85% que la concentración de la madre. Metabolismo hepático un 10 a 20% con una eliminación renal hasta un 80% de forma inalterada. Eliminación biliar es de 30%. Tiene recirculación hepática por si acaso. ¿Cómo actúa? Es un antagonista o bloqueador de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Y cómo actúa? Miren aquí, de forma normal, la imagen del centro, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando hay la contracción? ¿Qué pasa en la contracción? El calcio ingresa y el retículo sarcoplásmico produce calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un intercambiador. ¿Ya? O sea, terminó la contracción. Terminó la contracción. ¿Qué pasa cuando hay termina la contracción? El calcio se retorna o se reingresa, como ven ahí, al retículo sarcoplásmico, ven acá, y lo que sobra se expulsa. ¿Y con qué se expulsa? Con un intercambiador, sodio-calcio. Ingresa el sodio y el calcio se expulsa. Pero el sodio no puede permanecer adentro. No puede permanecer adentro, tiene que ser expulsado inmediatamente. Entonces ahí aparece lo que es la bomba de sodio-potasio. Expulsa el sodio y ingresa el potasio. Y la contracción desaparece. Finaliza la contracción. ¿Qué hace en esta sede? ¿Qué hace este fármaco? Bloquea la bomba de sodio ATPase. Entonces, ¿qué pasa con el calcio? No hay cómo expulsarlo. Se acumula. Se acumula el sodio. Ahora, ¿cómo expulsamos sodio? Aparece un intercambiador porque el sodio tiene que ser expulsado. El sodio tiene que ser expulsado. Entonces, expulsa sodio e ingresa más calcio. Entonces, ese ingreso de calcio estimula la contracción, aumenta más la contracción. ¿Ya? Pero como le digo, también puede provocar efectos tóxicos. Por eso es que las digitales son con un índice terapéutico estrecho. ¿Ya? Pero así funciona. Bloquea la bomba de sodio, provocando que el calcio se acumule. Y ustedes saben que mientras más calcio hay mayor contracción, ¿no? ¿En qué caso se utiliza? En insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? De cualquier causa o etiología, excepto cuando la insuficiencia cardíaca es debida a sobredosis o intoxicación o cuando es originada por una taquicardia ventricular. Son útiles por sus efectos inotrópico positivo, aumenta la fuerza contráctil,
también tiene cierta actividad vasodilatadora y diurética, disminuyendo la precarga por la diuresis y disminuyendo la poscarga por ser vasodilatador. A diferencia de otros cardiotónicos, no producen taquicardia porque no actúan en los receptores beta. A diferencia de la dobutamina, por ejemplo, al actuar en el receptor beta 1 no solamente aumenta la fuerza contráctil, sino también la frecuencia cardíaca. Había inclusive los digitálicos retrasan la conducción auriculoventricular, son cronotrópicos negativos. ¿Ya? También activan o estimulan al sistema nervioso parasimpático, incrementando mayormente el cronotropismo negativo. ¿Ya? Útil en insuficiencia cardíaca asociada a taquicardia supraventricular. Como antiarrítmico, muy útil en fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Como ven ahí, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Fluidez auricular. ¿Qué es lo que hace? Disminuye retrasa la conducción de la aurícula al ventrículo, disminuyendo lo que es esa frecuencia cardíaca aumentada de la aurícula, ¿no? Por eso dice su efecto lentificador de la conducción auriculoventricular. También útil en casos de taquicardia paroxística auricular o supraventricular, pero como les digo, a veces, muchas veces es mejor evitar porque los digitálicos son tóxicos. Por eso es que mejor se prefiere el verapamilo en ese caso, ¿no? La intoxicación digitálica es una enfermedad, digamos, como le dije, tiene un estrecho margen e índice terapéutico. Entonces aparecen reacciones adversas, tanto cardíacas como extracardíacas, incluso estimular o incrementar algunos tipos de arritmias. Puede producir bradicardia, parada cardíaca incluso. Y peor si lo administra junto con un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Peor todavía. Reacciones extracardíacas puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, neuralgias, visión borrosa. ¿Ya? Provoca ensanchamiento del QRS también y prolongación del intervalo PR, ya que retrasa la conducción a nivel no auriculoventricular. En el EKG aparecen ciertas manifestaciones luego de 2 a 6 horas de la ingesta y tardan en desaparecer incluso hasta 2 a 3 semanas luego de suspenderse. Provoca lo que es el ST digitálico, que puede confundir a un, digamos, evaluador no entrenado o no muy bien entrenado en lectura de EKG, puede pensar que el paciente se está infartando por el desnivel que produce, pero el desnivel del ST por el digital es característico porque forma como un es cóncavo, ¿ya? Cóncavo, se denomina depresión digitálica, ST digital o cuneta digitálica. ¿Ya? Se acorta también el intervalo QT, ya este de aquí no se suprime con atropina. El alargamiento del segmento PR sí, ya que pues, se debe por estimulación parasimpática. ¿Qué condiciones van a predisponer a una toxicidad digitálica? La hipocalemia. Ya que recuerden que actúa en la bomba de sodio-potasio, entonces si hay poco potasio puede provocar, digamos, intoxicación, ¿no? Justo alteraciones electrolíticas en donde actúan estos de acá, ¿no? Tratamientos concomitantes con otros fármacos como quinidina, verapamil, furosemida, inclusive ácido acetisalicílico. O sea, hay que tener precaución. No es un fármaco con un índice terapéutico alto, es potencialmente tóxico. ¿Verdad? En casos, digamos, de intoxicación alimentaria, de digitálica, lo primero que hay que hacer es suspender el fármaco, lo primero. Y si es que en momento que recién ha tomado, a las primeras 3 horas a 4 horas de ingestión, puede provocarse o inducirse el vómito o realizar un lavado gástrico o utilizar al carbón absorbente o colestipol para tratar de formar complejos insolubles, máximo hasta las 8 horas de haberse administrado. Si ya no hay nada que hacer porque ya pasó ese tiempo, hay que corregir los trastornos electrolíticos, ¿no? Si hay hipocalemia, administra potasio. Ya, o sea, pero la reposición de potasio es lenta, no puede ser muy rápida porque te puede producir parada cardíaca. Si hubiera hipercalemia, más bien puede producirse, digamos, ciertas actividades como el uso de insulina, beta 2 enérgicos o diálisis, si no hay otra cosa que hacer. En caso de bradiarritmias secundarias a- al uso de digitálicos, se utiliza atropina para revertir los efectos. Se puede utilizar el isoproterenol, si en caso no responde la atropina, e inclusive uso de marcapaso transitorio, si no queda de otra. Muy bien. Hasta ahí
hablaremos de los digitálicos y ahora hablaremos pues, de las aminas y otros agonistas beta-adenóicos, que prácticamente esto de aquí ya lo hemos venido hablando o estudiando de las primeras clases de este tema. Entonces vamos solamente a, a recordar los principales puntos acá. Tenemos la dopamina, que ya sabemos, local, hay que resaltar desde el punto de vista importante, que activa receptores beta 1 dosis dependientes. ¿Cómo así? Dosis bajas, receptores de la dopamina, 1 y 2. Dosis intermedia, receptores beta 1 y dosis altas, receptores alfa también. La dopamina, la dosis van desde 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. De 2 a 5 estimula solamente receptores dopaminérgicos. De 5 a 10 microgramos kilogramo minuto activa receptores beta 1. Y si la dosis aumenta de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto, también va a haber acción alfa. Tiene un tiempo de latencia rapidísimo, corto, y un tiempo de vida media de 2 minutos con una acción máximo de 10. Por eso es que es un fármaco que debe utilizarse en infusión continua, ¿ya? En infusión continua. No atraviesa la barrera hematoencefálica y se distribuye ampliamente. Metabolismo hepático a través de la MAO y la COM. Recuerden que la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa son enzimas que degradan las catecolaminas. Eh, Precaución, no se debe administrar por vía periférica, se debe utilizar lo que es un catéter venoso central para poder administrarse, porque puede extravasarse y puede provocar necrosis, ¿ya? Se excreta en la orina principalmente como en forma de ácido homovanílico, ¿no? Indicaciones, shock cardiogénico y también shock séptico a dosis altas. Recuerden que el shock séptico es un shock distributivo, necesito acción alfa. En caso de bloqueo auriculoventricular avanzado, que no responde a ningún fármaco hasta que se le pueda colocar un marcapaso. En caso de edema agudo de pulmón, que esté asociado con hipotensión y que no responde al tratamiento habilitante. O sea, para insuficiencia cardíaca sistólica, por si acaso. Reacciones adversas digestivas. Recuerden que la dopamina relaja el esfínter esofágico. Por lo tanto, puede provocar náuseas, vómitos. Puede provocar cefalea, mareos, insomnio, temblor, taquiarritmias, flebitis se lo administra por vía periférica. Necrosis, como ven ahí, ¿no? Necrosis por extravasación. Puede provocar shock cardiogénico en algunas situaciones cuando hay vasculopatías periféricas. Y como el fármaco desaparecen las reacciones a veces, ni bien cierra la bomba, porque su tiempo de vida media es cortísimo. Evitar en caso de taquiarritmias no corregidas, porque puede incrementar, no usar enfeocromocitoma peor, desencadena una crisis, pues, una hipertensión o una crisis de feocromocitoma pudiendo ser mortal. Y en caso de fibrilación ventricular peor, porque no va a responder el paciente y puede morir. La dobutamina es un agonista eh, beta, ¿no? Acción beta 1 principalmente, y cierta actividad beta 2 y alfa 1. Pero como en estos dos, beta 2 es vasodilatador y alfa 1 es vasoconstrictor, entre ellos se contrarrestan sus actividades, predominando y apareciendo solamente la actividad beta 1. Tiene un tiempo de vida media bastante corto, como aproximadamente 2.5 minutos, por eso es que tiene que utilizarse por infusión continua, también por catéter central y evitar el uso de vías periféricas porque puede producir extravasación y necrosis. ¿Ya? Excreción renal y también por las heces. Se metaboliza en parte por la COM, ya que la dobutamina no es una catecolamina natural, sino es netamente sintética. No se va a metabolizar con la MAO y la COM como las demás catecolaminas, ¿no? Efectos farmacológicos, aumenta la fuerza contráctil, ya que ese efecto beta 1, ¿ya? Disminuye la presión diastólica y la resistencia vascular periférica, como dije, sufre escasa variación, ya que se contrarresta alfa 1 con beta 2. Indicaciones de shock cardiogénico asociado a infarto agudo del miocardio, trauma severo o un shock cardiogénico secundario a una sepsis. Ojo, no sirve para la sepsis de acá porque no actúa, en el shock séptico no actúa como acción alfa 1, sino en un shock cardiogénico secundario a una sepsis. En caso de insuficiencia cardíaca congestiva refractaria a glucósidos cardíacos y puede provocar tolerancia, por si acaso, como tolerancia o taquifilaxia, como todos los demás, digamos, agonistas beta, ¿no? Contraindicaciones cuando la insuficiencia cardíaca es diastólica. Ya les he dicho, cuando es diastólica no sirven estos fármacos, ¿ya? En caso de hipersensibilidad. Reacciones adversas puede provocar cefaleas, angina, ya que aumenta la frecuencia cardíaca,
puede incrementar o producir isquemia. En hipertensión arterial puede provocar aumento de la presión arterial, palpitaciones y puede provocar un aumento del infarto al aumentar la demanda de oxígeno, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, ¿no? Puede producir broncoespasmo, disnea, necrosis local por extravasación, como ya lo mencioné, ¿no? Muy bien. Y tenemos por último el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Recordar, ¿qué hace la fosfodiesterasa 3? Eh, Degrada el AMP cíclico, lo convierte en AMP, en adenino monofosfato, deteniendo la contracción. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhiben la fosfodiesterasa. Y al inhibir la fosfodiesterasa, este AMP cíclico ya no se convierte en AMP y sigue incrementando la contracción. Se le denomina inodilatadores porque no solamente tienen acción inotrópica positiva, sino también tienen una potente acción vasodilatadora. Y esto mejora o ayuda a al fármaco o a la acción, ya que al aumentar la fuerza contráctil, también disminuye la resistencia de salida, mejorando la perfusión, mejorando el gasto cardíaco. Entonces, a nivel cardíaco, inotrópico positivo. ¿Ya? Y a nivel vascular, vasodilatación arteriovenosa. Por eso el nombre de inodilatadores. Entonces tenemos los IVD clásicos, derivados biperidínicos, los que tenemos en nuestro hospital, como la amrinona, mirrinona, y tenemos los sensibilizadores al calcio, como los que tenemos en el hospital, que tenemos el levosimendan, ¿ya? Por eso dice, los más utilizados y estudiados son los biperidínicos, amrinona, mirrinona y el levosimendan. Farmacodinamia, como ya les mencioné, ya les expliqué hace un momento, lo que hacen es actúan inhibiendo la fosfodiesterasa 3. Inhibe la isoforma 3 de la fosfodiesterasa, enzima que se encuentra en el miocardio y músculo liso vascular y que en condiciones normales hidroliza al AMP cíclico, convirtiendo en 5-AMP. Entonces, al no haber esta fosfodiesterasa, aquí lo ven, el AMP cíclico sigue actuando y sigue incrementando la contracción. ¿Ya? Por un momento produciendo los siguientes efectos. A nivel cardíaco es un efecto cronotrópico positivo y a nivel vascular disminuye la concentración intracelular de calcio produciendo vasodilatación. Los sensibilizadores al calcio lo que hacen es potenciar la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. ¿Ya? Y a nivel vascular abre canales de potasio mejorando la vasodilatación. Entonces, ¿cuál es la diferencia o una de las ventajas de los IVD clásicos es que no unen no activan o no se unen a receptores beta? Por lo tanto, la taquifilaxia no se da con estos fármacos. Estos fármacos son cuando ya hay una taquifilaxia refractaria a los beta agonistas, se utilizan estos fármacos. Esto ya lo mencioné. ¿Qué hace a nivel cardíaco? Aumento de la contractilidad, por ende, elevación del gasto cardíaco. Estimula también la conducción auriculoventricular y provoca, como ven acá, vasodilatación, reduce la resistencia vascular periférica, ¿ya? Sin provocar daños importantes en la frecuencia cardíaca. O sea, son vasodilatadores, pero no provocan taquicardia refleja, como lo hace, por ejemplo, los dihidropidínicos, ¿no? Entonces también provoca cierta relajación del músculo liso en las vías respiratorias y también cierta disfunción plaquetaria y acción inmunomoduladora. Hay que tener en cuenta eso. Entonces tenemos la rinona, que se administra por vía endovenosa, aumenta la contractilidad, el volumen sistólico y al mismo tiempo desciende la resistencia vascular periférica y pulmonar. Entonces en ese sentido mejora la perfusión y disminuye el trabajo cardíaco. Se absorbe por vía oral y endovenosa. El ligado a proteínas entre un poco militar 35% con un tiempo de vida media aproximadamente entre 2 y 3 horas. Tiene un metabolismo hepático por glucuronidación y una excreción renal. Reacciones adversas, hipotensión. Debe administrar lentamente. ¿Ya? Más raro, trombocitopenia o disfunción hepática o incrementar o producir una arritmia supraventricular. La más común ahí es la hipotensión, como ven aquí. Tenemos la milrinona, que es, digamos, un fármaco más potente que la amrinona, 15 a 20 veces más potente, más costoso también, mucho menos dosis que el otro para poder tener los mismos efectos. Si llega a proteínas plasmáticas un poco más, pues su tiempo, digamos, de duración de efecto, no de vida media, duración de efecto es un poquito mayor. Un tiempo de vida media aproximadamente 3 horas, metabolismo hepático y excreción renal.
Tiene menos, sus efectos adversos son menos intensos que la amrinona y también se asocia con trombocitopenia. Puede provocar extrasístoles y taquicardia ventricular, inclusive con fibrilación ventricular, que es muy raro. Ahí no es filtración, sino es fibrilación ventricular, que es muy raro, pero es peligroso, ¿no? Muy raro también la broncoespasmo. Y por último tenemos el levosimendan, que es un calcio sensibilizante mejorando el estado hemodinámico, así que las células cardíacas sean más sensibles al calcio, por lo tanto, al ser más sensibles al calcio, aumenta su contractilidad. También es vasodilatador, por si acaso. Tiempo de vida, un volumen de distribución de 0,2, metabolismo hepático mediante conjugación, acción renal. Entonces, ¿en qué caso se utiliza los IFD-3? En insuficiencia cardíaca congestiva. Mejora en caso de pacientes con taquifilaxia beta 1 o pacientes que tengan, digamos, antecedentes de isquemia e insuficiencia cardíaca, ya que son vasodilatadores, disminuyen la demanda, no producen taquicardia, disminuyen la demanda y mejoran la fuerza contráctil por su acción inodilatadora, como ven aquí. ¿Ah? Pueden asociarse a agonistas beta 1 también y siempre hay que proteger de la luz. Ahí están las dosificaciones para que tengan una idea nada más y terminamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues jóvenes, entonces aquí culminamos lo que quedó pendiente y mañana continuamos de acuerdo al sílabus, que es farmacología de la hemostasia. A ver, ¿qué falta para mañana? Para el martes, perdón. Sí, profe, toca la de la Farmacología de la hemostasia. hemostasia, hay dos seminarios, ya antianémicos, farmacología de la tiroides y tenemos diabetes y anticoncepción y oxitóxicos. Y hasta ahí el examen, ¿ya? Así que a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí, después le estoy pasando la grabación por Telegram, ¿ya? Tengan buenas noches, hasta el martes. Hasta el martes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Hasta luego, profe.